Antes de nada, si amas a Punch, suscríbete al canal. Aquí no te vas a perder ni un solo capítulo de su historia. Mira esta escena. Frente al mismo objeto nuevo, en el mismo momento, Punch se acerca despacio, se detiene, observa antes de tocar nada. Otra cría de su edad, en cambio, se lanza de inmediato, sin dudarlo un segundo. Cualquiera que siga este canal reconoce este patrón. No es la primera vez que Punch reacciona así frente a lo desconocido, y tampoco es la primera vez que otros monos de la manada muestran justo el comportamiento contrario. ¿Tiene Punch, de verdad, una forma de ser propia? ¿Algo parecido a lo que llamaríamos personalidad en una persona? ¿O es solo una impresión que le proyectamos porque nos gusta pensar en él como un personaje con carácter? Te lo voy a contar completo. Y al final de este video, vas a descubrir que la ciencia no solo puede responder esta pregunta, puede medirla con una precisión que sorprende incluso a quienes llevan años estudiando el comportamiento animal. Antes de entrar en la ciencia, vale la pena mirar con calma el patrón de comportamiento que Punch ha mostrado de forma consistente a lo largo del tiempo, porque ahí está la base de todo lo que viene después. Frente a objetos nuevos dentro de su recinto, Punch tiende a mantener distancia inicial, observar durante varios segundos, y solo después acercarse con movimientos medidos, casi calculados. En situaciones sociales, se muestra generalmente más receptivo a acercarse a individuos con los que ya tiene algún tipo de vínculo previo que a lanzarse directamente hacia un mono desconocido. Y frente a sonidos o movimientos repentinos, su primera reacción suele ser la inmovilidad breve seguida de observación cuidadosa, un patrón que ya se describió con detalle en el capítulo de esta serie dedicado al aprendizaje del miedo en primates. Este patrón no aparece de forma aislada ni ocasional, se repite con una consistencia notable en distintos momentos, distintas estaciones e incluso en distintas etapas de su desarrollo, desde su infancia más temprana hasta su comportamiento actual como juvenil. Comparado con otros individuos de edad similar dentro de la manada, algunos de los cuales muestran un patrón casi opuesto de aproximación inmediata y curiosidad sin filtro frente a cualquier estímulo nuevo, la diferencia resulta lo bastante marcada como para que cualquier observador habitual del canal la reconozca sin dificultad, incluso sin conocer ningún concepto científico detrás de ella. Aquí surge la primera pregunta que vale la pena hacerse. ¿Este tipo de comportamiento cauteloso es simplemente el reflejo de su historia particular, marcada por el rechazo inicial y la exclusión temporal de la manada? ¿O hay algo más profundo y más estable detrás? Algo parecido a un rasgo de carácter que Punch llevaría consigo independientemente de lo que le hubiera tocado vivir. La respuesta a esta pregunta llevó a un campo de investigación relativamente reciente dentro de la biología del comportamiento, conocido como el estudio de la personalidad animal. Pero eso no es lo más importante todavía. Lo importante es entender qué significa, en términos científicos estrictos, decir que un animal tiene personalidad, porque no se trata de un concepto vago ni de una forma cariñosa de hablar de una mascota. Es una definición precisa, con criterios de medición concretos, que la investigación ha ido perfeccionando durante más de 2 décadas. Y aquí aparece el verdadero problema que este campo tuvo que resolver desde el principio. Durante mucho tiempo, la ciencia del comportamiento animal asumió que las diferencias individuales dentro de una misma especie eran, en gran medida, ruido estadístico sin mucho interés, variaciones aleatorias alrededor de un comportamiento típico de la especie. Demostrar que esas diferencias eran, en realidad, consistentes, medibles y con consecuencias biológicas reales, cambió por completo la forma de estudiar el comportamiento animal. Antes de seguir, una cosa: si quieres que Punch se adapte rápido a la manada,
no te olvides de suscribirte al canal. Cada suscripción es, literalmente, una mano más ayudándolo a sentirse en casa. Aquí está la pregunta central de este capítulo. ¿Cómo puede un investigador afirmar, con rigor científico, que un animal concreto es más tímido, más audaz o más curioso que otro, sin caer en una simple interpretación subjetiva basada en la impresión que causa? La respuesta empieza por la propia definición técnica de personalidad animal que maneja este campo. Diferencias individuales de comportamiento que se mantienen consistentes a lo largo del tiempo y a través de distintos contextos o situaciones. Esta definición tiene dos exigencias muy estrictas que descartan de entrada muchas interpretaciones casuales. La diferencia debe repetirse en el mismo individuo en momentos distintos, y debe repetirse también en situaciones distintas entre sí, no solo en una circunstancia puntual y aislada. Esto ya empieza a responder la pregunta inicial, pero abre otra de inmediato. ¿Qué pruebas concretas usan los investigadores para comprobar si esa consistencia realmente existe, en lugar de asumirla solo por observación casual? Aquí están las herramientas más utilizadas en este campo, aplicadas en cientos de estudios con especies que van desde peces hasta grandes primates. La prueba del objeto novedoso consiste en introducir, de forma controlada, un objeto desconocido dentro del entorno del animal y medir con precisión cuánto tiempo tarda en acercarse, cuánto tiempo pasa investigándolo y a qué distancia se mantiene durante los primeros minutos. La prueba de campo abierto expone al animal a un espacio nuevo y más amplio de lo habitual, registrando cuánto explora frente a cuánto tiempo permanece cerca de los bordes o refugios disponibles, una medida clásica de lo que en este campo se llama audacia frente a cautela. Y la prueba de aproximación social mide la disposición del animal a acercarse a un individuo desconocido de su misma especie, frente a preferir mantenerse cerca de individuos ya conocidos. Lo que hace a estas pruebas científicamente sólidas, y no simples anécdotas de laboratorio, es que se repiten con el mismo individuo en momentos distintos, a veces con meses o incluso años de diferencia, y los resultados muestran, de forma sorprendentemente consistente, que un mismo animal tiende a comportarse de forma parecida cada vez que se le somete a la misma prueba, incluso cuando las condiciones específicas del entorno cambian ligeramente entre una sesión y otra. Esto responde parte de la pregunta anterior, pero abre otra todavía más interesante. Si esta consistencia se puede medir con tanta precisión, los distintos rasgos de comportamiento, la audacia, la curiosidad, la sociabilidad, aparecen de forma independiente entre sí en cada individuo, o tienden a agruparse formando perfiles reconocibles, algo parecido a lo que llamaríamos un tipo de personalidad completo. La evidencia acumulada en distintas especies apunta claramente hacia lo segundo. Los investigadores han documentado, una y otra vez, lo que se conoce como síndromes conductuales, conjuntos de rasgos que tienden a aparecer juntos de forma predecible dentro de un mismo individuo. Un animal que muestra mayor audacia frente a objetos nuevos tiende también, con una frecuencia mayor a la esperada por azar, a mostrar mayor disposición a explorar espacios abiertos y mayor iniciativa en las interacciones sociales, formando un perfil conductual coherente que se repite dentro de la misma especie, con variaciones individuales estables entre unos animales y otros. Punch, con su patrón repetido de cautela inicial frente a lo nuevo, encaja de forma bastante consistente en el extremo más precavido de este espectro, mientras que otros individuos de la manada, como la cría que se lanzó de inmediato hacia el objeto en la escena del inicio de este video, encajarían en el extremo opuesto. Lo que ocurrió después de consolidar este campo de investigación cambió por completo la forma de estudiar el comportamiento animal en general. Dejó de tratarse la variación individual como ruido a promediar,
y empezó a tratarse como una fuente de información biológica real, con sus propias causas y sus propias consecuencias evolutivas. Exactamente el tipo de pregunta que se aborda en el siguiente capítulo de este video. Antes de pasar a esa pregunta, vale la pena confirmar que este marco no se limita a estudios con aves, peces o roedores, sino que está ampliamente documentado también en primates, incluidos macacos. Investigadores que trabajan con centros de primatología han desarrollado sistemas de evaluación de personalidad basados en observación estructurada durante meses, complementados en algunos casos con cuestionarios de calificación respondidos por varios cuidadores distintos que conocen bien a cada individuo, un método pensado precisamente para comprobar si las impresiones sobre el carácter de un mono concreto coinciden entre observadores distintos o si son solo la proyección subjetiva de una sola persona. Los resultados de estos estudios muestran un nivel de acuerdo notablemente alto entre observadores independientes a la hora de calificar la audacia, la sociabilidad o el nivel de actividad de un mismo individuo, lo que confirma que estos rasgos no son solo una impresión personal de quien observa, sino algo lo bastante consistente como para ser detectado de forma independiente por distintas personas familiarizadas con el animal. Aquí está la pregunta que da forma a este capítulo. Si los rasgos de personalidad son tan consistentes y medibles, ¿por qué la evolución no simplificó las cosas, favoreciendo un único tipo de comportamiento óptimo para toda la especie, en lugar de mantener esta variedad de perfiles distintos dentro de una misma manada? La respuesta más sólida que ofrece la biología evolutiva a esta pregunta es que no existe un único perfil de personalidad universalmente superior, porque cada uno conlleva ventajas y riesgos distintos, que se equilibran de formas diferentes según las circunstancias concretas que atraviesa cada individuo. Uno de los ejemplos mejor documentados de este fenómeno proviene de estudios de campo con aves, concretamente con carboneros comunes, donde los investigadores siguieron durante años a poblaciones completas midiendo su nivel de audacia frente a lo novedoso y su éxito reproductivo posterior. Los individuos más audaces mostraron, de forma consistente, más éxito para encontrar nuevas fuentes de alimento y ocupar mejores territorios en años de abundancia de recursos, pero también sufrieron tasas de mortalidad más altas por depredación en comparación con los individuos más cautelosos. Los individuos más tímidos, por su parte, mostraron menos accidentes fatales, pero también menos acceso a recursos escasos en momentos de competencia intensa dentro de la población. Esto ya empieza a responder la pregunta inicial, pero abre otra de inmediato. Si ambos perfiles tienen ventajas y desventajas reales, ¿qué asegura que estos rasgos se mantengan estables a lo largo de la vida de un mismo individuo, en lugar de ajustarse constantemente según lo que más convenga en cada momento concreto? Aquí entra uno de los hallazgos más consistentes de este campo de investigación. Buena parte de la variación en personalidad animal tiene una base genética heredable significativa, confirmada mediante estudios de cría controlada y de seguimiento de líneas familiares en varias especies, incluidos primates. A esto se suma la influencia de experiencias tempranas, especialmente durante los primeros meses de vida, un periodo particularmente sensible en el que el temperamento inicial de un individuo interactúa con su entorno para consolidar patrones de comportamiento que después se mantienen relativamente estables durante el resto de su vida. Una de las líneas de investigación más extensas sobre este tema se desarrolló precisamente con crías de macaco rhesus, un pariente cercano de la especie de Punch, a lo largo de varias décadas de seguimiento continuado. Los investigadores identificaron, desde edades muy tempranas, dos perfiles de temperamento claramente diferenciados dentro de las mismas poblaciones de crías.
Un grupo con una reactividad fisiológica marcadamente más alta frente al estrés y la novedad, que mostraba más cautela, más tiempo de inmovilidad frente a estímulos nuevos y niveles más elevados de hormonas de estrés en situaciones desafiantes, y otro grupo con una reactividad mucho más baja, que exploraba con más rapidez y mostraba menos señales fisiológicas de alarma ante las mismas situaciones. Lo más relevante de estos estudios es que ambos perfiles se mantuvieron sorprendentemente estables a lo largo de los años de seguimiento, y que investigaciones posteriores lograron asociar parte de esta diferencia con variantes concretas de genes relacionados con el sistema de la serotonina, un neurotransmisor directamente implicado en la regulación del estado de ánimo y de la respuesta al estrés tanto en primates como en humanos. Esto responde con solidez la pregunta planteada al inicio de este capítulo. ¿La personalidad animal no se mantiene estable por casualidad ni por simple costumbre conductual? Tiene un anclaje biológico medible, tanto genético como hormonal, que ayuda a explicar por qué un mismo individuo tiende a comportarse de forma parecida año tras año, incluso cuando las circunstancias externas cambian de forma considerable a su alrededor. En el caso de Punch, esto sugiere algo interesante. Su cautela actual probablemente combina un componente de temperamento propio, presente desde el principio, con la huella de las experiencias tempranas de rechazo y exclusión que atravesó. Dos factores entrelazados que resultan casi imposibles de separar por completo con la sola observación de un individuo. Y aquí aparece el verdadero problema para cualquiera que piense que un perfil de personalidad más cauteloso es, sin más, una desventaja dentro de una manada de macacos. La evidencia de campo muestra que los individuos más precavidos suelen mostrar mejores tasas de supervivencia frente a amenazas repentinas, mayor cuidado al evaluar situaciones sociales de riesgo antes de comprometerse, y una capacidad de observación más desarrollada, precisamente la misma capacidad que, según se explicó en el capítulo de esta serie sobre el conocimiento social en primates, permite a un individuo entender con precisión la red de relaciones que sostiene a todo el grupo. Ser cauteloso no equivale a ser menos capaz. Es, sencillamente, una estrategia distinta, con su propio equilibrio particular, de costos y beneficios dentro de la vida social y física de la manada. Así que volvamos a la pregunta con la que empezó este video. ¿Tiene Punch, de verdad, una forma de ser propia, algo parecido a una personalidad real y medible? La respuesta completa es esta. Sí, y no es una forma cariñosa de hablar de él. Es una conclusión que la ciencia del comportamiento animal puede sostener con rigor. El patrón de cautela que Punch muestra de forma repetida frente a la novedad, consistente a lo largo del tiempo y a través de distintos contextos, encaja exactamente con la definición técnica de un rasgo de personalidad estable, medible, con las mismas herramientas objetivas que se usan en cientos de estudios con otras especies. Ese rasgo probablemente combina un componente de temperamento propio con la huella de sus experiencias tempranas y forma parte de un perfil conductual coherente que trae consigo ventajas reales, como mayor capacidad de observación y evaluación de riesgo, junto con algunos costos, como menos rapidez para acceder a recursos nuevos frente a individuos más audaces de su misma manada. Y aquí está el paralelismo que probablemente ya intuías desde el título de este video. La psicología humana describe la personalidad a través de un modelo ampliamente validado conocido como los 5 grandes rasgos: apertura a la experiencia, responsabilidad, extraversión, amabilidad y estabilidad emocional. Estudios con gemelos, diseñados precisamente para separar la influencia genética de la influencia del entorno, han encontrado que una proporción sustancial de la variación en estos rasgos entre personas distintas tiene una base hereditaria medible, un porcentaje sorprendentemente similar
al que se documenta en la heredabilidad de rasgos de personalidad en otras especies animales, incluidos los primates. Esto no es casualidad. La evidencia acumulada en las últimas décadas sugiere que los mecanismos biológicos básicos detrás de la personalidad, sistemas de neurotransmisores relacionados con la respuesta al riesgo y la recompensa, entre ellos la dopamina, se conservan de forma notable a lo largo de la historia evolutiva compartida entre humanos y otros primates. Esto significa que la próxima vez que alguien describa a un niño como el tímido de la familia o a un adulto como el más atrevido de sus hermanos, no está simplemente etiquetando con cariño una impresión superficial. Está describiendo, sin saberlo, exactamente el mismo tipo de rasgo estable, medible y con base biológica real que la ciencia acaba de confirmar en Punch. Y de la misma forma en que ser cauteloso no hace a Punch menos capaz dentro de su manada, ser el más tímido de una familia humana tampoco equivale a tener menos para ofrecer, simplemente equivale a tener una estrategia distinta para relacionarse con lo desconocido, con sus propias ventajas particulares que muchas veces se subestiman frente al valor que la cultura suele atribuir casi automáticamente a la audacia. Este conocimiento, además, tiene una aplicación práctica que va más allá de la curiosidad científica. En zoológicos y centros de conservación, entender el perfil de personalidad de cada individuo se ha convertido en una herramienta real para decidir, por ejemplo, con qué compañeros conviene agrupar a un animal recién incorporado a un grupo o qué tipo de enriquecimiento ambiental le resultará más beneficioso según su nivel de audacia o cautela natural. Saber que Punch tiende hacia el extremo más precavido del espectro no es solo un dato curioso para quienes siguen su historia, es información que los propios cuidadores de Ichikawa pueden usar para acompañar mejor su proceso de integración, respetando su ritmo particular en lugar de esperar que se comporte como cualquier otro miembro más audaz de la manada. Punch seguirá siendo, con toda probabilidad, el mono cauteloso que observa antes de actuar. Y ahora, cada vez que lo veas dudar un segundo de más frente a algo nuevo, vas a saber que no es indecisión ni miedo sin sentido. Es una estrategia de vida perfectamente válida, con su propio lugar dentro de la manada. Cuéntame en los comentarios si tú te consideras más de la personalidad cautelosa de Punch o de la audaz de sus compañeros de manada. Y si amas a Punch, ya lo sabes, suscríbete al canal, porque lo que viene en los próximos capítulos de su historia, dentro de la manada, te va a sorprender todavía más.